Esta semana, una imagen vívida y nostálgica irrumpió en mi mente, como si un álbum fotográfico ancestral se hubiera abierto de repente en los recovecos de mi memoria. Fue el recuerdo nítido de aquel primer automóvil que llegó a la vida de mi familia paterna, cuando yo apenas era un niño que empezaba a comprender el mundo. Era un Renault Gordini, sí, esa emblemática joya de la ingeniería francesa, cuya fabricación, si la cronología no me traiciona, se inició entre los años 67 y los 70. Mi padre, un hombre de convicciones fuertes y gustos definidos, poseía uno de esos modelos. Para él, adquirir algo novedoso no era meramente una compra, sino una verdadera declaración, un estandarte de triunfo personal que exhibía con legítimo orgullo. No era un vehículo de gran tamaño, apenas un sedán de color blanco inmaculado, pero para mi progenitor distaba mucho de ser un automóvil cualquiera. Lo trataba con una reverencia que rozaba lo sagrado, como si custodio del mismísimo Santo Grial o, con mayor devoción aún, del Arca de la Alianza. Jamás lo lavaba de forma trivial. Lo veneraba, lo enceraba con meticulosidad cada bendito sábado, una y otra vez, con la solemnidad de quien cumple un rito ancestral e inquebrantable. Y al finalizar aquella ceremonia de brillo y pulcritud, se apartaba unos pasos, lo contemplaba a la distancia con una sonrisa de absoluta complacencia, una mueca satisfecha que parecía proclamar: este es mi más preciado tesoro. Su principal fuente de júbilo residía en la capacidad de alardear frente a los vecinos, pregonando con voz grave: este sí que es uno de esos coches diseñados para perdurar toda la vida, no como los de hoy, que la gente se apresura a cambiarlos apenas tienen oportunidad. Con el transcurrir de los años, fui comprendiendo que para mi padre, aquel automotor no era solo un medio de transporte. Constituía un potente símbolo de logro, de arduo esfuerzo y perseverancia. Algo que en su fuero interno representaba una estabilidad inquebrantable. Resulta fascinante observar cómo la psicología contemporánea sugiere que la mente humana tiende a aferrarse a ciertos objetos o ideas, sirviendo estos como anclajes que brindan una sensación de seguridad vital. Valorar lo que poseemos no es intrínsecamente erróneo. De hecho, es una virtud encomiable. No obstante, en ocasiones, esos mismos anclajes que nos proporcionaron consuelo pueden transformarse en grilletes invisibles, en pretextos autoimpuestos para resistir el avance, para negarnos a soltar lo que ya cumplió su ciclo. Esto ocurre incluso cuando la providencia divina anhela conducirnos hacia horizontes inexplorados y experiencias renovadoras. En aquella época dorada, era común concebir que todo en la vida estaba destinado a ser para siempre. La nevera para toda la vida, la figura de la abuela para toda la vida. Si se emprendía alguna mejora en el hogar, por mínima o provisional que fuera, también se erigía con la convicción de su perpetuidad. La cocina, del mismo modo, se instalaba con la promesa de una existencia ininterrumpida. Así, por lógica ineludible, el automóvil no podía ser la excepción a esta regla tácita de perdurabilidad. Para seguir descubriendo estas verdades transformadoras y formar parte de una comunidad que busca la edificación constante, te invitamos a unirte a Corazón a Cristo. Sin embargo, mi padre poseía una particularidad muy suya, una idiosincrasia que marcaba su singular visión del mundo. Comparto con ustedes entre nosotros que padecía una fobia bastante peculiar. Detestaba a los mecánicos. Y pido disculpas, por supuesto, a todos los distinguidos profesionales de la mecánica presentes. No tomen estas palabras como algo personal. Desconozco qué experiencias tan traumáticas habrían afectado a mi progenitor, pero él estaba firmemente convencido de una auténtica conspiración mecánica que, según su férrea creencia, operaba en la clandestinidad de los talleres. Afirmaba con rotundidad: cuando llevas el vehículo al taller, los mecánicos, al menos los argentinos de aquella era, te reparan el desperfecto, sí, pero de paso te estropean otra pieza adrede para obligarte a retornar. Lo pronunciaba con una convicción tal, como si hubiese desentrañado un secreto de estado de proporciones inauditas.
Juraba con vehemencia que siempre te arreglaban algo y al mismo tiempo te desajustaban otra cosa, con el perverso propósito de mantenerte como cliente cautivo, porque, según su particular lógica, casualmente, cada vez que el coche salía del taller aparentemente perfecto, a los pocos días comenzaba a emitir un ruidito extraño en una zona completamente distinta. Hoy en día, la moderna psicología explicaría este fenómeno como un sesgo de confirmación. La mente humana tiende a buscar pruebas que refuercen aquello que ya cree firmemente. Pero para mi padre, aquello no era un sesgo cognitivo, sino un hecho irrefutablemente comprobado, y no había argumento, por lógico o irrefutable que fuera, capaz de hacerle cambiar de parecer. Esto me lo hacen a propósito, repetía mi padre con la indignación de quien denuncia un crimen internacional. Así que, bajo esa premisa, él sentenciaba: yo no confío en los mecánicos. Y en consecuencia, cuando percibía el menor sonido anómalo proveniente del motor de su preciado Renault, él mismo lo desguazaba. Sí, lo desarmaba pieza por pieza con la metódica precisión de quien practica una autopsia mecánica en un quirófano improvisado. Y en ese instante, como de costumbre, aparecía mi madre, plantada con las manos en la cintura, interrogándolo con una mezcla de curiosidad y exasperación. ¿Qué estás haciendo, viejo? A lo que él, con una seriedad absoluta e inquebrantable, respondía con la misma frase cada vez, buscando el ruidito. Lo más fascinante de todo era que mi padre jamás en su vida había recibido instrucción formal alguna en mecánica, ni siquiera había asistido a un curso básico de automoción. Pero eso no lo amedrentaba en lo más mínimo. Su pasión por el auto era su única guía. Lo verdaderamente asombroso era que cada vez que lograba ensamblar nuevamente el propulsor, invariablemente le sobraban varias piezas. ¿Cómo es posible que sobren estas cosas, viejo?, le cuestionaba a mi madre con perplejidad. No sé, respondía él, encogiéndose de hombros con aparente despreocupación. Quizás las pusieron por si acaso, como si en la planta de fabricación hubieran incluido componentes de repuesto al azar, sin orden ni concierto. Claro, en aquellos tiempos remotos no existían los vastos repositorios de tutoriales en línea ni las guías paso a paso de internet sobre cómo desarmar y volver a armar un automóvil, lo que hacía su hazaña aún más notable. Así que él lo acometía a su manera, ojo, con la audacia y la inventiva de quien construye un gigantesco juego de Lego, con la única salvedad de que este particular Lego estaba fabricado en acero macizo y pesaba toneladas. Lo más increíble de todo es que, a pesar de las piezas sobrantes y la falta de conocimientos técnicos, el vehículo continuaba funcionando con admirable tenacidad. No sé cómo logramos sobrevivir a tantas de sus reparaciones, pero hubo un suceso en particular que jamás he podido borrar de mi memoria. Aquel episodio se transformó, sin que lo supiéramos en aquel momento, en una de esas lecciones de vida que con el tiempo fui descifrando y que resultaron ser fundamentales para comprender cómo enfrentamos los desafíos y, de igual modo, cómo lidiamos con esos ruidos internos que no proceden de un motor, sino de los intrincados engranajes de nuestra propia mente. Un día, la familia entera emprendió una salida a un trayecto que no era excesivamente largo, por supuesto, porque mi padre tenía la firme convicción de que el coche no estaba hecho para ser llevado a distancias demasiado extensas y mucho menos para aventurarse en el caótico tráfico de la capital federal. No, sentenciaba con autoridad. Había que circular por la zona aledaña, cuidando el automóvil con celo extremo, pues, según su inquebrantable dogma, estaba destinado a durar para toda la vida. Como era su costumbre inmutable, encendió la radio apenas pusimos un pie fuera de casa. ¿Cómo no iba a sintonizar su emisora de AM preferida, la que transmitía tangos? A mi padre le fascinaba la música tanguera, aunque, eso sí, no eran tangos precisamente alegres. Eran de esos que, si uno subía al automóvil con alguna duda existencial sobre el sentido de la vida, a los 3 minutos de escucha ya no le quedaba la menor incertidumbre, sumergiéndose en una marea de desolación. Letra tras letra, las melodías narraban historias de abandono, de desilusión, de amores perdidos, clamando que la vida es una traición, una fiesta de tristeza. Pero en aquel día singular, algo misterioso y completamente inesperado ocurrió.
Apenas salimos, en el mismo instante preciso en que mi padre activó la radio, el limpiaparabrisas cobró vida por cuenta propia y no de una manera normal. El aparato contaba con 2 o 3 velocidades preestablecidas, pero aquella vez decidió arrancar de inmediato en la más rápida, con una furia inusitada, como si estuviera compitiendo en una carrera de velocidad. Mi padre, visiblemente enfurecido, comenzó a forcejear con la palanca de control, intentando desesperadamente apagarlo. Si resuena en tu espíritu lo que compartimos hoy y anhelas más sabiduría para tu camino, considera ser parte de nuestra familia en Corazón a Cristo, donde la luz de la verdad siempre nos ilumina. Él sostenía una teoría inquebrantable. Si el cristal parabrisas estaba seco y las escobillas pasaban sobre él, inevitablemente rayarían el vidrio. Aquello era un auténtico sacrilegio para su preciado Gordini, pero no había forma. Ese limpiaparabrisas parecía poseído por una fuerza invisible. Iba y venía con una velocidad desquiciada, sin que hubiera una sola nube en el cielo, sin el menor rastro de lluvia y sin manera alguna de detener su frenético vaivén. Mi padre fruncía el ceño, murmurando expresiones ininteligibles que denotaban su creciente exasperación, y yo desde el asiento trasero pensaba con un escalofrío: este es el fin, aquí quedaremos varados, vencidos por un limpiaparabrisas rebelde y descontrolado. Lo que en ese momento no podíamos saber era que aquel instante ridículo, protagonizado por un dispositivo que escapaba a todo control, era una metáfora perfecta de algo mucho más serio, una revelación que más tarde me sería de gran utilidad para desentrañar el complejo funcionamiento de nuestros pensamientos negativos. A veces estos se encienden por sí solos, sin un motivo aparente, sin la lluvia que los justifique, y parece que no hay modo de silenciarlos. Finalmente mi padre, en su desesperación, descubrió la única manera de inmovilizar aquel limpiaparabrisas endemoniado: apagar el motor del vehículo. Claro, aquello implicaba detenernos en medio de la nada, quedar completamente varados y por ende no poder continuar nuestro paseo familiar. No podíamos pasar la tarde entera inmovilizados en aquel paraje. Así que apenas volví a encender el automóvil, el limpiaparabrisas revivía de inmediato, yendo y viniendo con una frenética intensidad, como si se mofara de nuestros esfuerzos y de la situación. ¿Cómo eran los padres de aquella generación? Mi progenitor hizo lo que cualquier padre de esa época habría hecho sin dudarlo: culpar a los hijos. Esto es culpa de ustedes, nos increpaba con severidad. Han estado toqueteando el coche, el automóvil no es un juguete para andar experimentando, nos decía, señalando a mi hermano y a mí como si fuéramos un par de mecánicos saboteadores profesionales. Su frustración crecía a cada instante y con ella su enojo, hasta que intervino la persona más espiritualmente perspicaz y resolutiva de la familia, mi madre. Viejo, esto es obra de Satanás, sentenció con esa seguridad imperturbable que solo una madre pentecostal puede poseer. No culpes a los chicos. ¿Sabes por qué está sucediendo esto? Porque cuando salimos, en vez de orar y pedir la bendición del Señor sobre el auto, tú encendiste la radio para escuchar música mundana y pecaminosa, y ahí estaba mi madre, siempre lista para asestar el golpe final, con una puntería infalible. Si hubiera incursionado en la política internacional, seguramente la habrían apodado Putin por su habilidad para lanzar bombas retóricas sin previo aviso ni contemplación. Dicho esto, no perdió ni un segundo. Apagó de inmediato el tango que emanaba de la radio y, como si fuera una escena sacada de una película de milagros bíblicos, el limpiaparabrisas se detuvo al instante. Mi madre, con una expresión de triunfo radiante, nos miró como diciendo: ven, se los dije, esto era un asunto espiritual y punto. Y yo, en mi silencio infantil, pensaba que quizás tenía razón, o quizás el coche simplemente necesitaba una buena revisión por parte de un técnico automotriz competente. Pero lo que sí me quedó absolutamente claro es que a veces nuestras tormentas internas
Nuestros pensamientos negativos recurrentes se detienen de repente cuando decidimos cambiar la frecuencia a la que estamos sintonizados. Y ya lo habrán adivinado, ¿no? El problema no tenía absolutamente nada que ver con el pobre vehículo, ni con nosotros los niños, ni siquiera con la música mundana que tanto reprochaba mi madre. La solución era mucho más sencilla y a la vez bastante más hilarante. En su última incursión mecánica para armar el motor, mi padre, con su peculiar estilo autodidacta, había cruzado los cables. Sí, había cableado la radio de forma conjunta con el limpiaparabrisas. Así que, lógicamente, cuando se apagaba el equipo de sonido, el milagroso limpiaparabrisas también se desactivaba. Misterio resuelto. Una lección que, aunque cómica, revela mucho sobre la lógica humana. No pierdas la oportunidad de profundizar en estos conocimientos y ser edificado cada semana. Te esperamos en Corazón a Cristo. Ahora bien, después de compartirles esta particular anécdota, quiero que nos detengamos un momento y nos formulemos algunas preguntas que requieren respuestas sumamente honestas y sinceras. Porque la verdad es que en ocasiones, en el transcurso de nuestra existencia, tomamos decisiones irracionales, absurdas e incluso contraproducentes para nuestro propio bienestar. Nos esforzamos denodadamente por generar un cambio, por transformar aspectos de nuestra vida. Y sin embargo, al final, terminamos haciendo exactamente las mismas cosas que detestamos y que habíamos jurado solemnemente que no volveríamos a repetir. Y es que, al igual que mi padre, recibamos esta palabra con humildad, como yo mismo la recibo constantemente. Tenemos los cables cruzados, hay una conexión errónea, un contacto defectuoso en nuestro sistema interno que nos lleva a comportamientos inconsistentes. Por ejemplo, uno se dice a sí mismo con firmeza: nunca más me entrometeré en la vida ajena, porque ya he comprobado los problemas y sinsabores que esto me ha traído. E incluso se promete con solemnidad: no daré más consejos si no me los solicitan. Pero al cabo de unos pocos días, ahí estamos de nuevo, metidos donde nadie nos convocó, opinando sin invitación, entrometiéndonos en asuntos que no nos conciernen. Es como si tuviéramos un limpiaparabrisas interno que se enciende solo sin que haya nube alguna en el cielo de nuestras preocupaciones, aunque el firmamento esté completamente despejado. Y es precisamente ahí donde deseo llevarles hoy, a descubrir esos cables cruzados que de forma insidiosa alimentan nuestros pensamientos negativos, nuestras reacciones automáticas y nuestros hábitos perjudiciales. Porque si no los identificamos y corregimos, seguirán moviéndose sin control alguno, privándonos de la paz y desviándonos del propósito sublime que la divinidad ha trazado para cada uno de nosotros. Y no es únicamente el cable de ese metafórico limpiaparabrisas lo que puede estar cruzado. También existe el cable de la lengua, ese órgano tan pequeño pero con un poder inmenso para edificar o destruir. Está asimismo el cable de los pensamientos, que con frecuencia divagan hacia la oscuridad. Y, por supuesto, ese cable de la preocupación crónica, que nos ancla en un ciclo interminable de ansiedad. Reflexionen por un momento. La última vez que se sumergieron en la preocupación más profunda, ¿qué lograron resolver? Absolutamente nada. Se pasaron noches enteras con la mente atiborrada de escenarios catastróficos o incluso semanas. Y al final, ¿qué ocurrió? Nada de lo temido fue tan grave. Pero ahora que todo parece marchar bien, ¿son ustedes de aquellos que buscan una nueva inquietud? Es como si oraran: Señor, por favor, dame una preocupación porque me incomoda que todo esté en calma. O tal vez deciden con firmeza: ya no me importa lo que piensen los demás, basta de buscar la aprobación humana, solo me concierne lo que piense el Creador. Y sin embargo, ahí están, espiando sigilosamente cuántas reacciones tiene su fotografía en la red social de turno, o revisando con obsesión los comentarios de su última publicación. Y si alguien no hizo clic en me gusta, ya se construyen la novela completa con drama y tragedia incluidos. Les irrita sobremanera el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, pero siguen comprando objetos que en realidad no necesitan,
como si el plástico se fuera a apagar solo por un milagro de fe. Se prometen pasar más tiempo de calidad verdaderamente significativo con su núcleo familiar, pero si son sinceros, la realidad es que pasan el fin de semana completo inmersos en maratones de series y películas, completamente desconectados de sus seres queridos. Deciden con convicción que van a reducir peso, iniciar una vida más saludable y activa, pero llega el viernes y el sábado y cada comida se transforma en la última cena, esperando que alguien los traicione para completar la escena bíblica. Y aquí radica el punto esencial. Sabemos que necesitamos un cambio, que nuestra vida requiere una transformación profunda, pero seguimos aferrados al mismo cableado interno, reaccionando de la misma manera, repitiendo patrones de conducta que ya conocemos. Y eso es exactamente lo que nos mantiene prisioneros en un ciclo de pensamientos negativos y hábitos destructivos. Ahí estamos prometiendo, esta es la última vez que como esto, de ahora en adelante solo consumir alimentos saludables. Pero al poco rato volvemos a pedir comida chatarra como si no hubiera un mañana, como si la promesa anterior jamás hubiera existido. Es como encender la radio y que de pronto se active el limpiaparabrisas, tal como le sucedía al vehículo de mi padre. Si anhelas un cambio genuino y duradero en tu vida, no dudes en explorar el contenido que Corazón a Cristo tiene para ti. Tu transformación comienza aquí. En otras palabras, la realidad es que tenemos los cables cruzados, todos, sin excepción. En alguna área de nuestra vida experimentamos este desajuste interno. Necesitamos detener el vehículo de nuestra existencia, abrir el capó de nuestra mente y encontrar qué es lo que está funcionando mal, qué conexión está impidiendo nuestro progreso. Porque la pregunta fundamental es, ¿por qué tomamos decisiones con una intención clara y luego hacemos exactamente lo contrario? La razón, en la gran mayoría de los casos, reside en la compleja manera en que funciona nuestro cerebro, en sus patrones y configuraciones. Claro, yo podría en este instante espiritualizar la situación y decir como mi madre, esto es obra del adversario. Y sí, siempre es más sencillo culpar al enemigo externo que al que ensambló el automóvil, o en este caso, al que programó nuestros propios patrones. Siempre resulta más cómodo ubicar el problema fuera de nosotros. Decir, él me tentó, el enemigo me induce a tomar decisiones erróneas. Incluso podríamos recurrir a la broma y exclamar, fue el diablo quien me susurró que pidiera comida rápida otra vez esta semana. Ah, no fue el adversario, fuiste tú mismo, con tu cableado interno ya acostumbrado a ciertos hábitos y patrones de respuesta. Y aquí radica algo de vital importancia que debemos comprender. Si deseamos vencer en esta guerra, que indudablemente es espiritual, la primera contienda debe librarse y ganarse en el campo de batalla de nuestra propia mente. Debemos estar plenamente dispuestos a renovar, a reconfigurar el cableado de nuestros patrones de pensamiento más arraigados. A este proceso, la ciencia contemporánea lo denomina neuroplasticidad, que es la asombrosa capacidad de nuestro cerebro para formar nuevas conexiones neuronales y simultáneamente para desarticular hábitos y senderos mentales antiguos que ya no nos sirven. Y para nosotros, como hijos e hijas de Dios, es precisamente lo que la Sagrada Escritura denomina renovar la mente. Porque antes de manifestarse como un problema espiritual en el exterior, muchas veces se origina como un problema de programación mental, una configuración errónea en el disco duro de nuestra conciencia. Y si logramos modificar esa programación, si transformamos esos esquemas mentales preestablecidos, todo lo demás en nuestra vida comenzará a alinearse armoniosamente con el propósito divino que el Altísimo ha concebido para nosotros. Ahora bien, no se preocupen, profundizaremos en esto en un momento. Pero lo primero y fundamental que quiero que comprendamos es que la manera en que pensamos es algo independiente de cuán consagrados seamos o de cuán profundo sea nuestro compromiso espiritual. No importa si ya tienen a Cristo en sus corazones o no, si están plenamente llenos del Espíritu Santo o si aún anhelan esa plenitud. El cableado de la mente es una dimensión diferente.
opera por un carril distinto porque nuestros pensamientos moldean intrínsecamente lo que somos, tal como pensamos. Así somos en nuestra esencia más profunda. Y nuestras vidas, escuchen esto con atención, siempre seguirán la dirección de nuestros pensamientos, no la dirección impuesta por el entorno externo, ni necesariamente la de los mensajes que escuchamos cada domingo en el servicio. Tarde o temprano, o más bien mucho más temprano que tarde, nuestros pensamientos trazarán el rumbo ineludible de nuestras existencias. Y tanto la Sagrada Biblia, con su sabiduría milenaria, como la ciencia moderna, con sus investigaciones y descubrimientos, nos proporcionan evidencia clara y contundente de que esta verdad es irrefutable. Consideren lo que se expresa en Filipenses 4:8. El apóstol Pablo, en su epístola a la iglesia de Filipos, declara con autoridad: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y ya todos conocemos este pasaje tan inspirador. Todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si algo merece elogio, en esto pensad. ¿Perciben la intención profunda de Pablo en estas palabras? Él no está meramente sugiriendo, como quien dice, bueno, si les queda un poco de tiempo libre en sus ajetreadas vidas, piensen en algo bueno. No. Está impartiendo una orden espiritual y mental de carácter imperativo. Nos insta a buscar intencionalmente cosas buenas en las cuales enfocar nuestros pensamientos. Porque al elegir conscientemente dónde depositar nuestra atención, comenzamos un proceso de reconfiguración activa de nuestro cableado interno. Y ese acto, mis queridos amigos, es tan profundamente espiritual como arrodillarse en oración ferviente. Pablo no afirmó, bueno, cada uno tiene que resignarse a la mente que le tocó en suerte. Si al encender la radio se les activa el limpiaparabrisas sin motivo, mala suerte. Así es la vida. No, él instruyó: piensen en lo que es digno, en lo que posee virtud, en lo honorable, presentándolo como una elección consciente, una decisión deliberada. Es como un tamiz, un colador mental, personal, a través del cual decidimos con firmeza: esto sí lo voy a pensar y esto definitivamente no lo voy a admitir en mi mente. Pablo asevera que nuestros pensamientos en última instancia terminan moldeando no solo nuestra existencia personal, sino también nuestras relaciones interpersonales, nuestras trayectorias profesionales y nuestra forma de reaccionar frente a las adversidades y dificultades que se presentan. Y aquí es donde la psicología moderna nos lanza un guiño de confirmación. Existe toda una disciplina de gran relevancia, conocida como terapia cognitivo-conductual. Este notable avance científico revela que muchos de los problemas que enfrentamos en la vida, desde desórdenes alimenticios y relaciones tóxicas hasta adicciones, la depresión clínica y la ansiedad paralizante, tienen sus raíces profundas en patrones incorrectos de pensamiento. Y cuando aludo a relaciones tóxicas, no me refiero exclusivamente a la cómoda excusa de que la culpa es del otro, del tóxico, de la pareja. No. También existen quienes de manera inconsciente experimentan una inexplicable atracción por ese mismo tipo de toxicidad relacional, repitiendo ciclos dañinos una y otra vez, atrapados en un bucle perjudicial. Para no perderte ninguna de estas revelaciones que pueden transformar tu perspectiva, te animamos a suscribirte a Corazón a Cristo y activar la campana de notificaciones. Las raíces de muchos de estos problemas residen en pensamientos intrusivos que no deberían morar en nuestra conciencia. Pensamientos que con el tiempo se transfiguran en estados de depresión profunda, en episodios de ansiedad abrumadora e incluso pueden somatizarse y manifestarse como enfermedades físicas en nuestro cuerpo. Por eso, cuando la Sagrada Escritura y la psicología moderna convergen y declaran la misma verdad, a mí me invade un deseo irrefrenable de investigar más a fondo, de indagar en esa fascinante confluencia, porque es como si la divinidad nos estuviera diciendo: ¿lo ven? Yo ya se los revelé hace siglos y ahora la ciencia contemporánea se los confirma con pruebas irrefutables.
Cuando los científicos llegan a la conclusión de que lo que el apóstol Pablo escribió hace milenios es una verdad innegable, que lo que Jesús de Nazaret enseñó es intrínsecamente cierto, a mí me llama poderosamente la atención. Primero, porque no existe una dicotomía o contradicción real entre el saber científico y la revelación bíblica. Y segundo, porque cuando ambos se alinean en un mismo punto, cuando coinciden de manera tan precisa, a mí me asombra y me emociona profundamente. Dado que la existencia que llevamos es un reflejo ineludible de lo que pensamos. No hay otro camino, no existe una alternativa. Lo que albergamos en nuestra mente hoy inexorablemente determinará lo que haremos mañana, la senda que elegiremos. Y no estoy haciendo alusión a un poder mental al estilo de la nueva era, a esa idea de piensa bonito y el universo conspirará a tu favor para concederte todos tus deseos. Este principio no fue inventado por ningún gurú de moda en la actualidad. Esto fue proclamado por el Altísimo desde el principio de los tiempos, porque Él nos diseñó de esa manera, con una mente capaz de influir en nuestra realidad. Y lo que la ciencia ha demostrado con rigor hoy, ya lo había expresado el sabio rey Salomón hace casi 3 milenios en el libro de Proverbios 23:7, donde se lee: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Dicho de una forma más sencilla, tal como piensa una persona en su fuero interno, así es su ser, su esencia misma. ¿Puede alguien concebir ideas de una manera y al mismo tiempo ser de una forma completamente distinta? No. El pensamiento está intrínsecamente, indisolublemente ligado a nuestro carácter, a nuestro temperamento, a nuestra manera más auténtica de reaccionar ante los estímulos de la vida. Por eso, resulta imperativo que nos detengamos un momento y nos cuestionemos con sinceridad. ¿Me agrada la dirección hacia la cual mis propios pensamientos me están conduciendo? Porque a medida que los años transcurren y uno va madurando, volviéndose más adulto, o con un toque de humor para ustedes más viejos, se empieza a tomar conciencia de si el camino que se ha trazado es el deseado o no. Y en ese punto, algunos nos sobresaltamos, experimentamos un pavor súbito al descubrir que nos estamos pareciendo cada vez más a esos progenitores que en nuestra juventud juramos solemnemente que jamás imitaríamos. Y claro, nos asusta porque pensamos, yo antes no era así, ¿qué me sucedió? Algunos admiten, antes era una persona más amable y accesible, ahora me he vuelto más arisco y huraño. Otros reconocen con pesar, cada vez soy menos empático, más impaciente, más irritable. Todo ello converge en el mismo punto crucial: la dirección ineludible hacia la que nos están arrastrando nuestras reflexiones. Y si la respuesta a esa introspección es un rotundo no me gusta hacia dónde me están llevando mis pensamientos más profundos, entonces ha llegado el momento ineludible de modificar nuestra manera de concebir el mundo. Y esto, escúcheme bien, no sucede simplemente al reprender a entidades demoníacas o al proferir un simple fuera con autoridad espiritual. Ocurre en cambio con la decisión consciente e intencional de afirmar: voy a transformar mi forma de pensar, voy a cambiar mi perspectiva. El apóstol Pablo se lo transmitió con claridad a los romanos en el capítulo 12, versículo 2 de su epístola: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueven la mente, actualícenla, reemplacen el cableado obsoleto. Y aquí es donde me fascina emplear una analogía inspirada en Alaska, cuando el clima se vuelve un poco más templado, aunque en Alaska en realidad solo existen 2 estaciones, invierno y julio, porque siempre hace frío, pero cuando la nieve por fin se derrite, los caminos de tierra se transforman en una trampa de fango casi infranqueable. Lo interesante es que ese fango conserva la forma de los surcos por donde han pasado los vehículos. Esos surcos persistentes son como los patrones de pensamiento. Si no hacemos nada, el próximo pensamiento caerá en la misma huella y seguirá el mismo recorrido. Para escapar, es indispensable forzar un nuevo camino. Un fenómeno fascinante empieza en Alaska cuando la nieve se derrite. Los vehículos dejan profundas huellas en los caminos de tierra. El hielo cede,
el agua corre, pero debajo queda esa huella indeleble. Hay carteles que advierten: elija cuidadosamente su surco, porque estará en él durante los próximos 100 calómenos. No es exageración. Una vez que las ruedas se meten en ese surco, no puedes salir fácilmente, pues a los costados aún hay nieve o hielo. El camino parece libre, pero las huellas te encierran. Si anhelas una vida plena y dirigida por la sabiduría divina, suscríbete a Corazón a Cristo y permítenos acompañarte en este viaje de transformación. Te esperamos en nuestra comunidad. El camino puede parecer libre, despejado a la vista, pero las huellas preexistentes lo encierran a uno, lo confinan a una trayectoria ya definida. Todos nosotros sabemos lo que se siente estar atrapados en un surco, en una rutina mental, pensar siempre lo mismo, hacer las mismas cosas repetidamente, caer en los mismos patrones de conducta una y otra vez y experimentar los mismos problemas recurrentes, como si una fuerza invisible nos empujara inexorablemente de regreso a lo de siempre. Es como vivir en un bucle interminable, atrapados en un camino fangoso y escarpado, del que no parece haber una salida posible. Y cuando ese surco se hace más y más profundo, cuando las ruedas están completamente encajadas en él, uno puede incluso soltar el volante de la mente y el vehículo seguirá avanzando por sí solo, sin necesidad de dirección consciente. Parece un automóvil autónomo, un Tesla en piloto automático, pero no es una maravilla tecnológica. Es el surco el que manda, el que dirige. Y así somos nosotros. Muchas veces soltamos el volante de nuestra conciencia y permitimos que las viejas huellas, los antiguos pensamientos, nos arrastren exactamente al mismo lugar de siempre, sin darnos cuenta de que estamos repitiendo ciclos. No se puede salir del surco. Uno avanza en una dirección preestablecida sin opciones hasta que el viejo surco termina. Así funciona absolutamente. Así funciona nuestro cerebro. En el vasto universo de nuestra mente, no importa cuán mente abierta creamos ser o cuán vanguardistas nos sintamos, cada reflexión que albergamos desencadena un cambio neuroquímico perceptible en nuestro cerebro, y este, a su vez, se remodela y rediseña constantemente en torno a esas ideas, sean estas ancestrales o novedosas. Nuestro cerebro es comparable a un complejo centro de mando que coordina cada función de nuestro cuerpo, una labor que realiza a través de una intrincada red de neuronas. Estas células nerviosas se conectan entre sí, se entrelazan en complejos patrones, y cuando esos mensajes se repiten una y otra vez de forma recurrente, forman lo que la ciencia contemporánea denomina una vía neuronal. Algunos especialistas también se refieren a ello como un engrama, una suerte de huella física, un sendero grabado en la estructura de nuestro cerebro. Amados hermanos y hermanas, hoy cerramos este mensaje con una verdad poderosa que puede cambiar el rumbo de tu vida. Hemos navegado por los intrincados surcos de la mente, descubriendo cómo los patrones heredados y las decisiones inconscientes nos atrapan. Pero si te dijera que hay una salida, una forma de reconfigurar tu destino mental y espiritual para siempre, la clave no está en buscar respuestas externas, sino en renovar tu interior. ¿Estás listo para liberar tu mente de esas cargas que te impiden avanzar y alcanzar la plenitud que Dios tiene para ti? Este es solo el comienzo. Para sumergirte más profundamente en estas revelaciones que transformarán tu vida y te guiarán hacia el propósito divino, no te quedes solo con este conocimiento. Suscríbete ahora mismo a Corazón a Cristo y no te pierdas el próximo capítulo de esta apasionante jornada de fe. Tu mente y tu espíritu te lo agradecerán eternamente. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga abundantemente.